Hola, yo soy Hugo y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la dignidad humana, que es lo más alto que tengo y lo más alto que puedo llegar. Todos recordamos que el conflicto armado más grande que ha habido en el siglo pasado fue la Segunda Guerra Mundial y que justamente surgió a partir de que alguien o algunas personas pensaron que otras no lo eran y que justamente eso era lo que les daba la posibilidad y les justificaba el poder deshacerse de ellos. Al término de la Segunda Guerra Mundial fue posible que un grupo de países se reunieran para que pudieran hacer un documento que hoy sigue siendo un gran referente, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el primer párrafo del documento se lee: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana, etcétera. Y de ahí sigue el documento y a partir de allí se empiezan a sentar las bases de lo que se está diciendo en esa declaración. Después, en el primer artículo, dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Nos damos cuenta que además hay un acuerdo universal a propósito de la dignidad que tenemos como personas. Es importante pues que ya como hemos visto que hay un acuerdo universal a propósito de lo que la dignidad de la persona es, no solamente lo hacemos en un acuerdo, sino en la naturaleza misma de la persona. Si me permiten, hagamos entonces un desglose de lo que la dignidad es, de lo que la persona es, para poder llegar al punto que queremos saber. ¿Cuál es la dignidad de la persona, tu dignidad y mi dignidad? Ya desde el siglo III, Severino Boecio, un literato, filósofo, senador de la República Romana, afirmaba que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Si me permiten, vamos desglosando cada uno de los conceptos de tal forma que podamos entender la afirmación que ya tanto tiempo tiene. Una sustancia es un ser que no necesita de otro para poder serlo. Algo que ayuda a entenderlo es la diferencia que existe entre sustancia y accidentes. Un accidente, por ejemplo, es un color. Vemos cosas azules, como el libro azul que tengo aquí, el suéter azul que yo traigo, acá hay otro libro azul. Sin embargo, acá está otro. Y tengo también los colores, igual que la temperatura, la textura y otras características de los seres, tienen que estar puestos en alguna cosa. Digo, ciertamente conocemos el color rojo y tenemos un amigo que le decimos el rojo por sus barbas, pero el rojo no anda flotando por ahí, sino que necesita haber cosas rojas o cosas azules, como ya dijimos. La sustancia no necesita de otro para poder ser, como sí lo requieren el color, la temperatura, la textura, etc. Cuando decimos que la persona es individual, una sustancia individual, nos referimos a dos cosas en particular. La primera es que tiene justamente sus límites bien dispuestos y que no se puede confundir con alguna otra. Ciertamente todos conocemos a gemelos o mellizos idénticos, ya sabes, la misma marca de nacimiento y cosas que pasan en las películas, pero cada quien tiene su propia personalidad, cada quien tiene su propio carácter. Incluso si tuvieran un carácter muy similar, nos damos cuenta que aquí empieza Juan y acá empieza Pedro, ¿no? Y que este es uno y este es otro, y que no hay una posibilidad de confundirlos. Ciertamente a lo mejor al verlos tal, pero sabemos que viendo los dos es posible que digamos aquí está uno y aquí está el otro. Además, el referirnos a la indivisibilidad del ser quiere decir que una vez que hay una división entre sus componentes, ese ser ya no es lo que era. Cuando fuimos a la misa de cuando falleció mi tía Chona, falleció, tan buena que era, y hacía unas buenas gorditas de migajón. Fuimos a su misa de cuerpo presente. Ciertamente estaba el cuerpo presente de mi tía allí, y ciertamente no estaba ella, solamente su cuerpo. La parte física estaba allí, la parte no física ya estaba en otra parte, no estaba allí, y por eso decidimos hacerle un funeral. La persona pues es indivisible, no puede ser dividida y no se confunde una con otra. Cuando hablamos de naturaleza racional, nos referimos a dos cosas en particular: a la inteligencia y a la voluntad, a la capacidad que tienen las personas de elegir y de razonar. Para esto quisiera hacer un paréntesis a propósito de las potencialidades que tienen los seres vivos. De manera general, las almas tienen 5 facultades y hay por lo tanto 3 tipos de almas: el alma animal, el alma vegetal y el alma espiritual.
Existen 5 facultades del alma, 3 inferiores y 2 superiores. Las inferiores son la sensibilidad, la imaginación y la memoria, y las superiores la inteligencia y la voluntad. Voy desglosando cada una de ellas. La sensibilidad es aquella potencialidad que nos permite hacer interno todo aquello que está fuera de nosotros. Por ejemplo, la temperatura, la presión, en fin. Es decir, los sabores, los olores. Con la sensibilidad podemos hacer que todo lo que pasa fuera de nosotros lo podamos traer a nuestro interior. La segunda facultad es la imaginación. Con lo que he sentido a través de la sensibilidad, pues me hago imágenes y que tienen que ver con los sentidos, imágenes táctiles, imágenes visuales, imágenes olfativas, etc. Es decir, tengo una imagen de a qué huele una rosa y a qué huele un buen pozole. Con la memoria podemos identificar dónde y cuándo fue la última vez que tuvimos la posibilidad de generar esa imagen. Por ejemplo, recuerdo la última vez que fui a un campo de rosas. ¿Y cuándo fue la última vez que me comí un pozole? ¿Me lo habrá hecho mi tía Chona? No, ya se murió. En resumen, con la sensibilidad recibo lo externo, lo hago interno, me hago una imagen y con la memoria la identifico en tiempo y en espacio para poder a partir de esos conocimientos generar algún razonamiento. Enseguida vienen las 2 facultades superiores, que son la inteligencia y la voluntad. El objeto o el para qué está hecho la inteligencia es para conocer la verdad. ¿Y para qué está hecha la voluntad? Pues para conocer la bondad. En otras palabras, con la inteligencia reconozco lo verdadero en las cosas y con la voluntad puedo identificar lo bueno de cada cosa. Aquí se abre un primer espacio de reflexión. Resulta que la sensibilidad es común a las personas, a los animales y a las plantas. Y la imaginación y memoria es común a las personas y a los animales. ¿Qué significa? ¿Que las plantas tienen alma? Pues sí. ¿Que los animales tienen alma? Pues sí. Y obviamente tú y yo, ¿no? Significa que hay 3 tipos de alma: el alma animal, el alma vegetal y el alma espiritual con la que compartimos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues todos tenemos el claro ejemplo de un girasol, que cuando el sol sale, pues gira sus pétalos hacia allá y las raíces de cualquier planta buscan a través de la sensibilidad la humedad para encontrar los nutrientes y demás en el suelo. Los animales obviamente tienen la sensibilidad, saben cuando les anda para hacer pipí y también recuerdan con una imaginación que hicieron el periodicazo que les dice cuando lo hicieron en la sala, ¿no? Y lo guardan en su memoria y entonces asocian la sala al periodicazo, a la gracia y demás, ¿no? O sea, no es que el perro piensa, ay, no, es que la sala, luego el otro día regañaron a Toñito. Porque... No. Sensibilidad, imaginación y memoria en las almas, digamos, inferiores, pero también en la superior, que es el alma espiritual. Cierro el asunto del alma diciendo que justamente el alma es aquello que anima. De hecho, la palabra alma en latín se dice ánima, y aquello que anima, que es lo que mantiene animado, vivo a un ser, pues es justamente esta alma y tiene sus facultades. El alma espiritual, como la tuya y la mía, tiene sensibilidad, imaginación, memoria, inteligencia y voluntad, a partir de lo cual nos es posible elegir y razonar. De donde surge, además, la capacidad de ser seres de naturaleza racional, como ya decía Boecio, y aquí cierro el paréntesis. Entonces, una persona es una sustancia individual de naturaleza racional, que es por sí mismo, que no puede ser dividida ni confundible con otros y que utiliza y tiene su principio de operación en la inteligencia y en la voluntad, en la capacidad de razonar y elegir. Vamos ordenando estas capacidades de tal forma que podamos ver que la persona, tú y yo, tenemos una dignidad en torno a esa naturaleza que nos es propia. Cada vez que elegimos y razonamos, estamos utilizando nuestra libertad, es decir, puedo escoger algo en torno a lo que descubro de ella en su propia naturaleza. Por eso decimos que la capacidad de razonar y elegir está en la base para poder ser libre. Y cada vez que soy libre, estoy utilizando esas capacidades. Cuando llevo al máximo esta libertad es cuando tengo la decisión, la capacidad, la posibilidad de donar mi propia libertad para con los otros o para con otros. Y eso no se define de otra forma como el amor. Qué cosa tan cursi. Bueno, pero si hablamos del amor como la parte esencial de la naturaleza de la persona, nos damos cuenta que ningún otro ser en el mundo es capaz de donarse a sí mismo
desde todas sus capacidades y poderlo hacer de manera libre y justamente hacerlo para planificarse. Primer punto a propósito de la imagen y semejanza que tenemos con el Padre Creador. Al hablar de la imagen y semejanza con Dios, precisamente se hace referencia a la capacidad que tenemos de razonar y elegir. En eso consiste la imagen de Dios en el hombre, en su razón, y de la misma forma la semejanza, en la capacidad de elegir. Así, cuando decimos que Dios es amor y que estamos hechos a su imagen y semejanza, queremos decir justamente que su impronta de amor también está en nosotros. Ahora, si ordenamos nuestras capacidades, pudiéramos decir que en la base está la capacidad de razonar y de elegir. En la mitad de una pirámide está esa capacidad que tenemos de ser libres y en la cúspide se encuentra la capacidad de dar y recibir amor, lo cual justamente nos hace similares y además capaces de Dios. De este modo podemos decir que lo más alto que poseo y lo más alto que puedo recibir y soy capaz de dar es el amor, el cual tiene como base fundamental la capacidad de elegir y razonar y como vehículo a la libertad. Otra reflexión que también se me ha hecho muy interesante es que, ya sabes, siempre dicen las novelas que el amor es ciego y que no me importa tu pasado y que contigo hasta el fin del mundo, pero no me interesa lo que haya sucedido porque yo no veo nada. O el amor tiene que ver con la inteligencia, con la razón, con la bondad, con la verdad, o no lo es. Seguramente será un capricho y bueno, pues para eso se hacen las novelas, ¿no? Pero si no es consciente y si no es libre, entonces no es amor. No puede ser ciego. Aguas. Otro asunto que es importante destacar son algunos atributos que tiene la persona y que quisiera ir desglosando uno por uno. Primero es la interioridad. Todos nos damos cuenta que aquí adentro estoy yo y aquí adentro mando yo. Ciertamente hay broncas en la calle, ciertamente ya me tienen harto, ciertamente pasan cosas afuera de mí, pero aquí adentro, y perdón que haga esta expresión porque pues realmente no existe una adentro están las tripas, ¿no? Pero aquí adentro estoy yo y aquí adentro mando yo, aquí adentro soy soberano, aquí adentro tengo la capacidad de reafirmarme como persona. Hay una interioridad pues que es propia de la persona y que todos experimentamos día con día. Todos hemos escuchado además el concepto de empatía, ya sabes, no ponerse en los zapatos del otro, y hay muchos videos y textos de superación personal. Valdría la pena echar el ojito a lo que de empatía escribió Edith Stein. Sin embargo, el que aquí adentro mande yo significa que hay un cierto nivel de incomunicabilidad, es decir, yo puedo participarte, darte alguna parte de lo que yo siento, de lo que yo soy, de lo que entiendo, de lo que reflexiono, pero aquí adentro no puede ser comunicado. Es decir, ya sabes el concepto de vasos comunicantes, no están todos los vasos pegaditos, les echas agua, todos tienen el mismo nivel. Con la persona, eso, aunque lo puedes participar, incluso más allá de las palabras, por eso existe el arte y la cultura, existe una parte de incomunicabilidad muy interesante que solamente la tienen las personas y que además experimentamos también todos los días. Lo que está aquí adentro es mío y aunque lo puedo participar, no se puede conectar como en las películas de ciencia ficción. Además, hay un nivel interesante de trascendencia, es decir, no solamente estoy yo conmigo mismo, sino me trasciendo. Este ser que yo tengo aquí, que tiene que ver con mi conciencia, con mi personalidad, con mi temperamento, con mi cuerpo, con mis características físicas, las puedo trascender. ¿Cómo? Donándome a los demás, justamente en esta capacidad que tengo de amar y ser amados, pero también en poder recibir el amor de otras personas, la caridad y también el odio y ¿no? Pero hay una trascendencia, pero además una trascendencia no solamente con mis semejantes, sino también vertical. Puedo ser capaz de Dios, como ya dijimos, pero también entender las facultades inferiores de los seres que tienen un alma menor que la mía, como los animales y las plantas. Y también los minerales. ¿Por qué nos interesa tanto el oro, por ejemplo, o el petróleo? Bueno, porque hay esa posibilidad de trascendencia vertical. Dos últimos apuntes acerca de las características de la persona. Primero es la absolutez. Dirán, oye, pero ¿cómo absolutez si la persona es un ser finito? Sí, sí lo es, pero en lo absoluto hay otro igual que yo. Adiós, gracias.
ni tampoco hay algo que se pueda parecer o se pueda equiparar conmigo. Cada individuo de la especie humana es un ser que debe ser afirmado por sí mismo, y eso es en lo que consiste justamente el principio de la absolutez. Absolutamente no hay ningún otro ser que pueda ser equiparable o que me pueda sustituir a mí. Y el último asunto acerca de la persona es justamente el que para poder entender a la persona, para poder entender qué es lo que la persona es, en qué consiste, qué tiene de maravilloso, qué tiene de dificultoso, no necesito acudir a otra realidad, sino mirarme en el espejo, introspectarme, es decir, pensar dentro de mí mismo, reflexionar, por eso es como que me doblo para adentro, reflexionar acerca de qué es lo que soy. Y mejor aún, quién soy, qué es lo que me hace ser lo que soy. Y en eso consiste esta propia dignidad, que es la capacidad que tengo de amar y ser amado, de poderme entregar a los otros, de poderme entregar además en sacrificio, en donación, alegre. Siempre he pensado que qué diferencia tiene un esclavo en una isla desierta en donde y el monje renuncia a todo y tiene una vida de sufrimiento. Las hermanas de clausura igual, y alguien que está encarcelado también. ¿En qué consiste? En esa capacidad de donación, y que solamente le es posible a la persona. Por último, acabo diciendo que cuidado con esas teorías o corrientes de pensamiento que hacen ver que es más importante la colectividad que la persona, o la parte contraria, donde dice que es única y absolutamente importante el individuo, y la sociedad, ya sabes cómo son, bien cabezones, aguas. Soy una persona con una dignidad que no puede planificarse si no es con el otro, y una persona que vive en una comunidad y como parte de una comunidad ayuda a desarrollarla, y además no puede vivir en el etéreo, vive en una comunidad de personas. Y el desarrollo consiste de su persona en comunidad y la comunidad misma. Cierro diciendo que para que podamos tener una sociedad mejor, una cultura mejor, y podamos tener una eficacia en nuestras acciones para con la sociedad, lo primero que nos debe quedar claro es que trabajamos por y para las personas, para alguien como tú y como yo. Estamos acostumbrados en la gramática española a decir hay 3 personas en el singular y 3 en el plural, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, pero en términos de la relación de las personas solamente existe la primera persona, es decir, tendría que ser el que yo me relacione con otro yo, con mismas aspiraciones, con mismos sueños, con mismos deseos, con misma dignidad. Cuando trabajo en favor de las personas, me doy cuenta que trabajo para otro como yo y como alguien que tiene mi propia dignidad. Y si sin el otro no puedo planificarme. En ese sentido, el que pueda asemejarme y tener la imagen de Dios consiste justamente en eso. Que pueda trabajar por el otro por el simple hecho de ser imagen y semejanza de Dios, como yo lo soy, como tú lo eres. Fue un gusto saludarles. Un abrazo.